¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros escuchas, colegas, amigos, asociados de AMES. Les damos la más cordial bienvenida y como todos los lunes y miércoles estamos de manteles largos. Hoy con una persona muy querida, muy reconocida en el ambiente de seguridad. Nos está acompañando, tenemos el honor de que nos acompañe la doctora honoris causa, la maestra Perla Liliana Ortega Porcayo. Mi querida Perla, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. Espero que nos puedas compartir todas tus experiencias que has tenido en este difícil mundo de la seguridad y cómo has llegado a tomar tu liderazgo, porque para nosotros, sin duda, eres una persona, un gran ejemplo, una buena colega y un gran ejemplo para muchos y muchas, que es de lo que se trata el día de hoy, que nos platiques cómo iniciaste toda esta parte. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, además que estoy emocionadísima de estar aquí. Les platico que cuando escuchaba tu invitación en el audio que me mandabas, yo dije, este es un espacio muy enriquecedor. Yo celebro que hayas tenido a bien el que nos acerques y que hagas que la gente conozca cómo es que cada uno de los que estamos como profesionales en la seguridad estamos hoy acá, qué fue lo que nos llamó, porque eso forma parte de lo que yo llamo humanizar la seguridad. Así es que estoy, bueno, encantada. Pues bienvenida y de verdad muchas gracias por tu tiempo. Y como bien lo dice mi querida Perla, si me permites decírtelo así, maestra, es un espacio para todos nosotros y con la perspectiva de buenos amigos, buenos colegas y saber algunas cosas de sus inicios, de la evolución y de cómo están tomando el liderazgo. Y si me permites, voy a leer un poco de lo que es tu currículum y me voy a poner mis lentes, mi querida Perla, porque ya después de los 55 ya nada es igual. Y bien, bueno, Perla Liliana Ortega Porcayo es maestra en psicoterapia de Gestalt por la Universidad Gestalt de América, es URIGEA, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica de México, del UNITEC. Tiene un diplomado en Desarrollo de Empresas de Seguridad exitosas y sustentables por parte de la UP, High Potential Development Center, un diplomado en Psicoterapia Gestalt relacionada por el Centro de Psicoterapia Gestaltung, así como un diplomado en comercio electrónico con especialidad en mercadotecnia digital. Pero ahí no termina, voy a continuar. Cuenta con más de 20 años en experiencia en el sector de seguridad, participa en diversas asociaciones para consolidar la seguridad integral en México. Actualmente se desempeña como director general en MAC Extinguisher de México, SADCB. Es presidenta de la iniciativa Chapultepec AC, Seguridad por México, presidenta de Innovación Tecnológica en el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. De igual forma, es doctor honoris causa por World University of Science por su destacada contribución y desempeño a favor de la humanidad. Tiene el premio Débora de México a la Mujer Emprendedora 2019. Recibió el galardón Forjadores de México por su trayectoria empresarial en el año 2020. Tiene la medalla Gran Mujer de México 2020. También así el premio Líderes que siguen dejando huella en el gremio de la seguridad y la gestión de riesgos, otorgado por la Comunidad Internacional en Gestión de Riesgos y Seguridad, COLATCA, en el año 2020, y presidenta en ALAS Internacional, Comité Nacional de México, del año 2018 al 21. Y algo que yo celebro mucho, también colabora en la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos y Familias Unidas por una causa en la búsqueda, localización y reintegración de personas desaparecidas. Entonces, pues, ¿qué les digo? Por eso les estoy diciendo que estamos de manteles largos. De verdad, bienvenida, mi querida Perla. ¿Y por qué no nos platicas cómo comienza, cómo te lleva la vida al sector de seguridad? Muchos tenemos la duda de decir,
pues quería ser militar, viene de alguna institución de policíaca. ¿Qué pasa con Perla? ¿Cómo llega a este sector? Bueno, pues fíjate que, bueno, además de saludarlos a todos, este es un momento interesante porque te platico que nuestra familia fundó la empresa de la que hoy soy director. Junto con mi hermano, ellos formaron esta empresa que se llama MAC y era una fábrica de extintores. Ok. Entonces a nosotros, recuerdo que nos ponían a hacer inventario desde los 8 años, 9 años que ya sabíamos contar, nos tenías ahí contando en el almacén válvulas, resortes, ¿no? Y cuando íbamos a las expos, te estoy hablando que las expos en aquel tiempo eran mantas pintadas a mano todavía, ¿no? De las diferentes empresas. Ok. Entonces, sin querer, pues eso fue, yo me acuerdo mucho de las cápsulas que regalaba antes la NFPA del perrito Sparky, que te decía cómo hacer, cómo protegerte del fuego, etcétera. Uh-huh. Y además que familiarmente tuvimos muchas experiencias de fuego en el sentido de que le prendimos fuego a una mesa, le prendimos fuego a un terreno, le prendimos fuego, ¿no? O sea, ¿pirómana o qué pasó? Éramos tremendos, como niños éramos tremendos. Okay. Y eso pues fue como iniciarme en el camino de la seguridad desde lo que yo veía que hacían mis papás, pero debo confesar que yo quería estudiar actuación. Ok. ¿No? Entonces, ahora digo, soy una actriz pero en potencia, ¿no? Porque me ha encantado la idea de poder participar en los foros y ver cómo este discurso de cómo hacer seguridad y los tips que se pueden mandar a la sociedad, etcétera, es algo muy impactante. Sí lo es. Entonces yo me fui desarrollando. Además que mi papá me dijo, por supuesto que no te va a dejar de estudiar eso, ¿no? Estudio una carrera que antiguamente era, no, tú tienes que estudiar algo que y ya después ya veremos. Y ya después ves lo que quieras hacer con tu vida. Entonces a nosotros como familia nos ocurre que por ahí hace unos 20 años más o menos, mi papá tiene una mala experiencia y entonces perdemos todo lo que teníamos, prácticamente bienes, propiedades, el trabajo, la empresa, etcétera. Y ahí es donde yo, o sea, estaba acabando mi carrera de comunicación y de pronto nos cae esta responsabilidad de una deuda de muchísimo dinero. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que lo primero que teníamos que hacer como familia era cómo nos vamos a mantener a salvo. Así es como realmente empieza mi incursión en tratar de entender cómo nos mantenemos a salvo como familia ante una situación de esta naturaleza. Okay. Entonces empezamos primero el migrar la empresa, ¿no? Ahí tengo todas las anécdotas que quieras. Cuando me dijeron, oye, de estos edificios de fábrica, los tienes que mudar. Y entonces yo decía, pues sí tengo la carrera de comunicación, pero mudar una fábrica de un lugar a otro está complicado, ¿no? Y algo muy interesante, mi papá siempre, él decía lo que se tenía que hacer y yo veía que todo el mundo lo hacía. Okay. ¿No? O sea, nadie le preguntaba cómo, nada. Entonces yo como que dije, pues ¿cómo le digo que no sé cómo hacer eso? Y luego pues ahí empezó el camino del aprendizaje a la sección amarilla. Bueno, imagínate, yo todavía tenía sección amarilla en aquel entonces. Y entonces literal así de mudanzas, ¿no? Entonces ahí tienes que llegar el primer camión de mudanza y me dice, señorita, pues usted necesita una mudanza industrial, o sea, yo imagínese, ¿no? ¿Cómo va a llevar esto? Una de departamento la había escogido, ¿no? De verdad, ¿eh? Y me fue llevando el camino, siempre la gente fue muy amable conmigo, o sea, me fueron, no, te voy a recomendar, yo conozco a alguien que lo hace. Entonces así fue como empezó mi incursión en este camino de la seguridad, porque al final se trataba, teníamos ya cámaras, ¿no? Entonces yo empezaba a contar cuántos segundos tengo para salir de aquí, para subirme a mi carro y que no me vayan a agarrar, ¿no? Si es que era el caso de alguien. Entonces fue así parte como empezar a gestionar desde ese lugar cómo nos mantenemos seguros como familia, ¿no? Entonces, sin tener mucho conocimiento, porque hoy hay muchos medios de comunicación, como tu espacio ahorita, que se abren a decirte, haz esto otro, pero realmente hace 20, 25 años no tenías esa facilidad de decir, ¿y ahora cómo le hacemos? Eso fue lo que me lleva a estar como primero a la cabeza de la empresa. Mi hermana Carla, que hoy es una gran ingeniero también en nuestra compañía, ella se va y ella dice, ¿saben qué? Yo me voy ahí se ven. Y ella se va a vivir al Reino Unido. Okay. Ella estuvo allá casi 18 años antes de regresar para acá. Entonces, en ese tiempo me acuerdo tanto que ella se va y me dice, pues aquí está la empresa, ¿no? Tú no es muy difícil. Entonces, y yo decía, no es muy difícil. Cuando me dice no es muy difícil, ¿cómo es que no es tan difícil, no? Y me entregaba, ¿no? Y aquí está, todavía usábamos MS2. Ahora que tú te dedicas a ciberseguridad, imagínate, o sea, la programación,
nóminas, todo lo que era la fábrica, pues lo teníamos en esos programas que antes eran la mejor tecnología, pero pues poco a poco nos tocó ver esa migración. El DOS, ¿no? Sí, sí, entonces, no había claro. otra cosa. Y así es como yo empiezo a buscar empaparme de más información. Entonces, más o menos por ahí empezó como esta querer saber cómo le hago para mantenerme yo segura, ¿no? Porque aparte yo era la que abría y cerraba. Y yo en aquel tiempo te estoy hablando que casi 20, 15 años nos llevó poder salir adelante de esta situación. Y en todo ese tiempo, lo que a mí me tocaba hacer era primero cómo hacíamos para poder recuperar todo eso que parecía como perdido. Y entonces yo tenía muchas ganas de vivir. Entonces cuando la gente me dice, oye, ¿qué es lo que te mueve? Le digo, no, es que cuando te das cuenta de lo cerca que estás de no estar más, o sea, haces lo que sea, ¿no? Entonces yo a veces tenía horarios de 18 horas, ¿no? Casi fueron 18 horas diarias, lunes a domingo. Entonces yo tenía que asegurarme que yo estaba segura y la gente que trabajaba con nosotros. Así fue como empecé yo a meterme como en el tema de la seguridad. Sí, de hecho, aquí en tu currículum viene una frase que dice, la sensación de seguridad puede ser tu mayor vulnerabilidad. Me gustó. Sí, esa frase que además, digamos, de mi autoría, es eso, ¿no? Que de pronto cuando ya te sentabas a decir, ya, estoy todo muy bien, algo pasaba. Yo decía, no está bien, algo no vi, ¿no? Y entonces era ponerme otra vez al día y me empezó a llamar más la atención el mundo de sistemas contra incendio, que justamente habla de proteger la vida. Ese mundo empezó al irse. Mi hermana, antes no teníamos fichas técnicas en español. Okay. Entonces hace 20 años, ¿qué era lo que yo traducía todo para tratar de entender qué era lo que estábamos haciendo? Entonces ahí me tenías traduciendo catálogos de bombas, de detectores, de incendio. Y ahí es donde me ayuda la carrera de comunicación. Okay. Porque empezamos a hacer propuestas con clientes. Y entonces yo mi cotización tenía el tablero, casi que se animaba, ¿no? Okay. Todavía en PowerPoint, pero se animaba ahí el tema. Entonces me decían, papá, oye, quedaron sorprendidísimos de ver la cotización desarrollada así. Ok. Entonces yo dije, sí es cierto, esto puede ser una ventaja competitiva. Y ahí es donde yo tomo eso que yo estudié en comunicación para empezar a darme cuenta que más allá de lo que había que hacer en la empresa, sí podía usar esos conocimientos para poderlos mejorar la imagen de la empresa, ¿no? Y que tenía que hacer miles de cosas que no me gustaban. O sea, había muchas cosas administrativas que decía porque no lo sé hacer, ¿no? Sin embargo, también encontré un área donde lo que yo había estudiado podía tener mucho. Y entonces empiezo a trabajar en la imagen de la compañía, en la imagen de las personas, ¿no? En cómo cuidábamos nosotros nuestra propia imagen. Y ahí empieza ese otro camino, ¿no? De ver cómo le hacía para que esto que yo ya sabía lo podía empezar a aplicar en un lugar. Oye, padrísimo. Ahora, eso es como empresaria, ¿no? Por una necesidad y por una concientización que es lo importante que debamos de tener, ¿no? No caer en el, porque yo soy de seguridad, no veo pasar nada, ¿no? Que luego nos sentimos ya blindados nivel 5, ¿no? Entonces dice uno, no, estás excediendo tu confianza y te puede llegar a suceder. De hecho, a mí, me acuerdo que mi hijo me decía, oye, ¿a ti no te da miedo? Digo, mira, yo sé cómo reaccionar, pero no se trata de reaccionar, sino de prevenir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, correcto. Ahora, ¿cómo llegas a las asociaciones? ¿Cómo empiezas el camino de empresaria a especializarte y a darte a conocer en el sector privado de seguridad? Platícanos, mi querida Perla. Bueno, pues fíjate, este camino empieza más o menos así. Ya estando yo con todo esto que te digo, se me da la oportunidad de ser docente. Fui docente en la Universidad Latinoamericana como 10 años. Ok. Y ahí tomo las materias de preparación para la vida que tienen que ver con todo esto de aprendizaje y creatividad. Y yo realmente estaba convencida de eso que estaba haciendo en la universidad. Entonces acabo siendo presidente de materias de preparación para la vida en la universidad. Y justo en ese trayecto es cuando Arturo llega de un viaje de Miami que había estado en la cumbre de Alas. Y entonces él llega, mi hermano Arturo, él también es ahora director, en conjunto los dos, y me dice, oye, él siempre tuvo la visión corporativo, ¿no? Siempre, toda la vida. Entonces él me decía, hermana, no sabes, Alas es lo que necesitamos para dar este brinco. Entonces yo ya hablé con ellos y vienen elecciones, entonces como empresa vamos a entrarle. Yo lo veía y decía,
yo apenas me da tiempo de hacer todo lo que ya hago y tú quieres que entremos a eso, ¿no? Y entonces de pronto él me dice, no, sí son. Él tenía que ir a hacer otra cuestión, entonces me dice, tú ve nombre de la empresa. Yo dije, bueno, pues ahí voy, ¿no? Ahí me tienes que voy. Yo venía recién salida de esta presidencia. Entonces nos sentamos y nos preguntan, oigan, pues queremos que nos hablen del plan de trabajo que tienen para cada puesto, ¿no? Y para qué puestos están postulando. Y entonces yo así sentada decía, o sea, ¿en qué momento le dije a Arturo que yo venía para empezar, ¿no? Para empezando ahí. ¿A dónde me vino a mandar? Empiezan todos a platicar, ¿no? De la asociación y lo que veían y todo. Y yo muy segura de mí porque venía de esta presidencia, les digo, ¿saben qué? Yo creo que el mayor aporte que ahorita le veo es que efectivamente a nosotros nos ha tocado en los sistemas contra incendio que hay pocos profesionales que puedan tener esa formación tanto documentada como al momento de instalar. O sea, decíamos, muchas veces llegas a un sistema y no sirve el panel, no sirven los detectores, no sirven. Y me pareció que Alas podía hacer este foro donde la capacitación sí hacía la diferencia con los profesionales. O sea, estando yo ahí en la mesa me cae como que ese 20, me paro muy segura, no, yo porque miren y vengo ahorita y yo creo que podemos hacer, ¿no? Y curiosamente dije, bueno, había otra persona más conocida en ese tiempo, en este medio. Yo dije, pues yo creo que él va a ganar seguro, ¿no? Dije, pues yo creo que si nos postulamos iguales, yo creo que él me va a ganar seguro. Pero bueno, ya al menos diré que competí, que ya llegué, que ya hice mi propuesta y que todo, ni modo, no salió, ¿no? Cumplí. Dije, yo cumplí. Cuando de pronto gano, ¿no? Entonces, cuando gano, yo dije, bueno, ya gané y ahora pues ya está bien como empresa, como Alas es de empresas, yo dije, ya ganó la empresa y que Arturo le dé seguimiento porque él ya traía otra visión de negocios. Entonces llegamos ahí a la siguiente primera reunión y me acerco y pregunto, oye, ¿cómo le hacemos para que Arturo pues ya él venga y él pues, tome como posesión y que siga, ¿no? Y me dicen, no, pero es que los puestos no son transferibles. Y yo, o sea... Con esa noticia, ¿no? Con esa noticia nos enfrentamos, ¿no? Entonces le digo, oye, Arturo, ¿qué crees? Que el puesto no es transferible, entonces ya no sé qué hacemos, ¿no? Me dice, no, pero pues tú eres muy buena en todo eso, pues siempre te has encargado. Me dice, tú sigue haciendo ahí ese camino, aparte yo siento que tienes mucha madera para hacerlo. Yo decía, bueno, ¿en qué momento me aventó, así me envolvió? Aparte Arturo súper convincente con lo que le diga a quien sea, ¿no? Y dije, bueno, ya ahí voy. Ahí conozco a Carlos García, que fue el presidente antes que yo ahí en Alas. Ok. Yo me le pego a Carlos para escuchar lo que hacía, porque estaba convencido de estar ahí. Y ahí es donde empiezo yo a reunirme con gente de seguridad, porque Carlos me decía, oye, Perla, ¿cómo ves esto? Y yo llegaba con mis notas, así como tal cual mi puesto era secretario. Pero yo real me tomé el papel como de secretaria y entonces yo llegaba con mi nota y cada palabra que decía Carlos, sí, Carlos, tú dime qué hacemos y cómo lo hacemos y lo sacamos. Y así fue como yo empiezo en este mundo y entonces Carlos me empezó a decir, oye, te voy a mandar en mi representación a tal foro, ¿no? Es de seguridad privada y van a hablar de esto. Y yo me le quedaba viendo así como, ¿de qué me dijiste que íbamos a hablar, Carlos, de esto? Y yo, ¿por qué voy a ir si tú eres el que tenías que ir, no? No, tú muy bien, tú puedes ir a hacerlo. Entonces yo me empiezo a encontrar en estos foros donde iba en lugar de Carlos o representándolo, empiezo a tocar con otras personas. Okay. ¿No? Que fue el caso de Luis Manuel Estrada, fue el caso de Yolanda Bernal. Me los encuentro en eventos, ¿no? De Asís. Y ahí empiezo a escuchar de lo que se estaba haciendo y me doy cuenta que mucho de lo que yo les decía tenía mucho sentido, ¿no? Okay. Porque en todo este problema que te platico, te estoy hablando que era desde ir al tribunal, o sea, todo lo que implica estar en una cuestión tan difícil, yo llegaba a todo, o sea, desde la seguridad hasta todo lo que implicaba. Y entonces ellos en la conversación me empiezan a preguntar, oye, ¿y esto te llama? ¿Y cómo resuelves esto? Y empezamos ahí en esa dinámica y de ahí me empiezan a invitar a otros foros. Okay. Todavía yo como secretario de Alas. Entonces así es como más o menos fui, ¿no? Adentrándome en pues me empezó a gustar mucho. Empezamos a ver planes de capacitación y ya yo empecé como a sentirme muy cómoda estando en esos espacios. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Wow, fíjate, de la necesidad al brindarte el apoyo y la confianza, si tú puedes, y hasta dónde has llegado ahora.
¿Cuál es, mi querida Perla? Muchas felicidades, ¿eh? De verdad, eso yo creo que no muchos lo sabíamos, cómo fue este inicio, porque veamos Perlas sin pretextos en todos lados, y hablando y apoyando. Y bueno, pues qué agradable y qué buen ejemplo de todo esto, ¿no? La autoconfianza, el poder decir sí se puede y sentirse cómodo, salirse del área de nuestra área de confort, decir, a ver, pues vamos, ¿no? Que eso es importante. Sí. ¿Cuál sería tu opinión desde que tú entras hasta el día de hoy? ¿Cómo ves cuál ha sido la evolución? No únicamente en esta parte que tú te dedicas de tu empresa, sino en el área de seguridad privada, mi querida Perla. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu perspectiva? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, lo que veo, además de que hay mucho en tema de normatividad, o sea, en México hablamos mucho de una sobreregulación y sí es cierto, ahí de por sí no estamos acostumbrados a leer, bueno, ni el libro que nos gusta. Ahora imagínate meterte en normatividad. Uno de los cambios muy importantes es que se empezó a manejar mucho más, con mucho más sentido, con muchísimos más foros sobre el tema de lo que era la seguridad privada y su impacto en todo el entorno, porque mucha gente, y hoy esa es una invitación, los que estamos en el medio y yo que no lo estaba, sabemos hoy que hay un permiso para que tú puedas operar como empresa de seguridad privada, pero yo te puedo asegurar que le puedes preguntar a la mayoría de los empresarios y nadie sabe que existe este permiso. O sea, ellos van, puedes buscar empresa de seguridad, ellos te ofrecen un servicio, tú lo pagas. Grave y error. Listo. Si no tienes un departamento legal, no te vas a dar cuenta que hay una norma que te dice nada, si no tienes a alguien muy al tanto de esto. Entonces, a mí en la seguridad privada me pareció que las campañas de comunicación respecto a toda esta industria nunca se les dio ese empuje o ese impulso a nivel medios de comunicación. Por eso estos espacios que se empezaron a abrir para ser responsable, porque yo decía, pues tú aunque quieras ser responsable, si no tienes el conocimiento, no lo vas a poder hacer. No. Entonces ha habido un cambio importante en esa parte, porque si tú eres ahora parte de una asociación como es la MESP, ¿no? Como es ALAS, como es ASIS, sabes que hay esto. Entonces, si tú vives en un lugar que es condominio, aún en una junta de vecinos tan fácil que preguntes, ¿tienen permiso de seguridad privada? Solamente con eso, además de que te vuelves el vecino incómodo, ¿verdad? Pero solamente con eso empiezas a ayudar a fortalecer, porque lo que va a hacer, y a mí me queda eso muy claro, lo que te va a ayudar el permiso no te va a garantizar ciertamente como ninguna certificación, ni la especialización, ni la profesionalización a lo mejor de la empresa, pero sí te va a dar la posibilidad de contribuir para que todas las empresas empiecen a trabajar bajo un mismo esquema. Y eso es algo que no era tan fácil de visualizar antes, ¿no? Eso sí te lo puedo decir. Sí, y coincido contigo. Yo creo que veíamos que en Estados Unidos se certificaba a las personas, pero aquí como que decíamos no. Y normatividades, pues sea uno, tal vez en esto de incendios, porque es una obligación que se tiene por parte del gobierno. Yo creo que la parte de CPP fue lo que comienza con esta lucha y los medios de comunicación que han contribuido o los espacios que ha habido para decir, oye, pues estamos sacando hoy tenemos de tener 2 o 3 diplomados por muchos años, hoy tenemos ya un buen número de diplomados que eso nos lleva a profesionalizar cada área que estamos teniendo, dejamos de ser safety, security, ahora también cadena logística, ahora también como empresas. Entonces, y hay empresas que ya tienen certificados a su personal, que eso es importante, que sin duda eso contribuye a una buena estructura dentro de lo que es el área de seguridad y la profesionalización de su gente, que es la capacitación, independientemente de los permisos que tenemos que tener por parte de seguridad pública, en cuanto a los filtros que nos obligan, bueno, que nos piden, en cuanto a la parte de capacitación que ellos mismos dan y el cubrir que estamos pagando impuestos, que la gente está en una empresa que es seria, ¿no? Y los están dejando de ver esas empresas patito, como que están desapareciendo poco a poco, ¿no? Está la gente abriendo, los clientes abriendo los ojos y diciendo, oye, no, yo no voy a entrar con una empresa que ni siquiera tiene el permiso federal o estatal. Entonces, yo creo que esto siempre va a ser en beneficio de México. Vamos a tener que ir a una pausa, mi querida Perla. Regresamos con ustedes porque vienen cosas muy, muy interesantes. Ustedes saben que el mercado hace 25 años, el área de seguridad
era exclusivamente de hombres, ¿no? Veíamos una que otra mujer y hoy vemos grandes líderes. Quiero preguntarles a Perla cómo la ha tratado, qué tanto ha tenido que luchar, qué tan cómoda se siente y cómo es que ha llegado a tomar el liderazgo para aquellos o aquellas personas que están comenzando. Estas chicas, damas, mujeres que están comenzando, pues aquí está Perla que les puede decir y que nos está platicando cómo comienza y ahora esta parte tan interesante de la participación de las mujeres en el sector de seguridad privada. No se vaya, los dejamos con una pieza musical que sea de su agrado y regresamos en breve, mi querida Perla. Por supuesto que sí, así es que pónganse los lentes de la seguridad. Regresamos. Es correcto, regresamos. Pues bien, gracias por seguir con nosotros. Para los que están sintonizando en este momento, bueno, está con nosotros la doctora honoris causa, maestra Perla Liliana Ortega Porcayo, quien nos ha estado platicando de sus inicios en seguridad, de las carreras que ha tenido, de las presidencias que ha apoyado y de qué forma sigue, independientemente de ser una gran empresaria, una gran líder de seguridad. Nuevamente, bienvenida, mi querida Perla. Gracias, pues encantada. Encantados nosotros. Y bueno, vamos sobre un tema interesante porque nos lo va a platicar alguien que comienza prácticamente desde abajo. ¿Y a qué me refiero? A entrar a una asociación y a llegarse a convertir hoy por hoy uno de los íconos en seguridad privada femeninos que tenemos y que con mucho orgullo lo digo, también es de socia de AMESP o AMESP. Entonces, mi pregunta obligada, mi querida Perla, es ¿cómo te sentiste, cómo te acogieron los hombres en el área de seguridad? ¿Llegó un momento que te desanimaste? ¿Cómo sucedió? Hoy yo sé que estás como pez en el agua, pero ¿cómo fue esa parte que pudiera ser de un mercado de hombres exclusivo que veíamos únicamente mujeres que eran secretarias de ASIS a hoy tener grandes personalidades como tú? ¿Cuál es tu historia en este respecto? ¿Qué nos compartes, mi querida Perla? Pues fíjate que lo primero es que me topé con algunos hombres en este medio. Uno de ellos puedo decir muy abiertamente que es Javier Fernández o Humberto de la Vega en Alas, por ejemplo, que ellos, sin que yo los conociera, me iban señalando un poco el camino, ¿no? Cuando decían, oye, esto creemos que tiene que ser por aquí o por acá, ¿no? Vete por aquí, ten cuidado. Y fíjate que sí es un tema muy interesante porque sí me decían, oye, ten cuidado con Juan y con Pedro y con Lupe, ¿no? Porque ahí hay chismes del que quieras. Entonces, mantente a salvo, ¿no? Me decían, y pues tú, ¿no? Dale y prepárate. Me insistían mucho en que me preparara. Entonces, cuando me decían, vamos a ir a un foro, por ejemplo, a revisar la ley, yo realmente me ponía a estudiar y creo que esa es la invitación que en este momento es, independientemente de mujer o hombre, pero mujeres es el poder estudiar y entender y de ahí ir cruzando el panorama contra las experiencias de vida. Entonces, sí creo que y poco a poco el ir conociendo a otras personas, ¿no? Ahí me encuentro después con Armando Zúñiga, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entonces, algo que me gustó mucho es ¿qué haces tú misma ahorita? Yo empezaba a ver nombres que para mí eran totalmente desconocidos. Gracias a San Google yo decía, no, pues búscale porque a ver cómo ha hecho su vida, por qué la ha hecho. Y la mayoría pudo darme como que un foro en donde me decían, oye, esto que estás diciendo suena congruente. Entonces yo empezaba me empezaba a preparar más, empezaba a investigar, ¿no? En México y creo que en seguridad privada hace mucha falta fortalecer la investigación. Entonces, de todo lo que había de investigación, yo ya lo iba bajando, iba entendiendo de cifras, de números, ¿no? De todo esto. Pero sí creo que mucho del paso que fui teniendo fue que muchos de los presidentes y además yo había sido alguien que como mujer de las primeras que tuvo un puesto como tal. Entonces fue como veo que coincidentemente empezó al mismo tiempo esto de por qué mujeres no y por qué mujeres sí. Entonces yo era como esa mujer que ya realmente no era cuánto sabía, cuánto podía, sino que más no había, ¿no? Luego les digo, gracias a Dios siento que fui buena,
pero creo que en mi lugar, quien hubiera estado en ese lugar, iba a tener un acceso a diferentes foros. Entonces se trataba de mantener ese espíritu, se trataba de mantener las ganas de poder construir, de poder decir sí puedo aportar algo desde lo profesional que soy, lo que he estudiado, la cercanía que tengo con la gente, y eso fue lo que me hizo poder entender mejor el tema de seguridad privada y poco a poco me fue apasionando, ¿no? Ok. Y me volví realmente una embajadora de muchas marcas, de asociaciones, ¿no? Embajadora de AMESPE, embajadora de ASIS, porque yo empecé a creer en esos proyectos. Y yo le digo, a ver, Vero, de verdad cuando tú entras a una sesión en la MESP, ¿no? Como un Sábados del Capitán, que hay muchas veces coincidimos, Sí. entras y entonces te das cuenta que hay mucha gente que sabe y que mucha de esa información podría servirle mucho a otras personas. Entonces por ahí empieza como que mi camino de estar incursionando en esta parte. Y difícil sí, porque sí me parece que cuando llegas como mujer tienes que redoblar el esfuerzo a cuando llegas siendo caballeros. Eso es un hecho definitivo. Es más, ¿no? Hasta para entrar en círculos de convivencia, de trabajo, escuchas, oye, ¿ya te llevas con tal? Y tú, ¿cómo? ¿Con quién iré para que me lo presente? Y puede empezar a ir, ¿no? Pero sí es cierto. Entonces también es una buena idea la apertura, ¿no? Y te quiero platicar una anécdota que ahora me viene a la mente. Me acuerdo que estando en el chat de SEA, ¿no? Con nuestro amigo Samuel. Un saludo a mi querido Samuel. Espero que aquí no me corten, pero bueno, estamos ahí en ese foro. Y entonces en el grupo él pone que iban a hacer un torneo de dominó. Okay. Sabrás que a mí me encanta el dominó, jugarlo con mi abuelo. Todavía tiene 93 años, ahí estuve con él apenas. Y entonces yo le pongo, ay, qué padre, pues vamos, ¿no? Y entonces me empiezan a escribir por otro grupo, oye, pero es que a esa reunión normalmente van puros hombres. Y yo, sí, y luego, o sea, o no se puede ir, ¿no? Total que para no hacerte el cuento largo, además coincide con otro evento y ni fui, pero sí fueron algunas de mis colegas, ¿no? O sea, además de que anda. Pero son de estas cosas que yo no me lo preguntaba, sino que pasaba algo, yo decía, pues hay que ir, pues vamos, ¿no? Vamos. Oye, y más me hacía como los que me hacían darme cuenta de que el espacio era más para caballeros que para damas, eran los que me escribían para preguntarme como, oye, ¿pero qué estabas pensando? Y al contrario, ¿no? Muchos del grupo eran como, sí, no, súper bien, ¿no? Y yo decía, bueno, como esto es de ganar o perder, claro, la verdad es que la mayoría pensaría que las mujeres ni somos buenas en el dominó. Y así creo que eso es una de los muchos mitos que vamos arrastrando, pero ya es algo normal de la cultura, no creas que es algo que en específico hagan, sí. ¿no? Y tú misma, ahí es donde yo me preguntaba, bueno, pues a lo mejor sí los puedo hacer perder, pero pues me puedo divertir mucho, entonces quiero ir, ¿no? Sí, claro, pero es de lo que se trata, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De pronto, a veces hasta olvidar en dónde estoy, como mujer o como hombre, sino decir, esto me interesa, me acerco con las personas que les interesa también, y desde ahí vas encontrando estos lugares donde puedes tener un diálogo y escuchas, y como bien lo dices, yo también empecé a escuchar a otras mujeres que también pueden ser o no empresarias, que participan, ¿no? Certificadas, si tú quieres, de ASIS, de lo que sea. Y cuando las oyes dices, eso deberíamos de saber muchos de los que estamos en seguridad. Entonces yo por ahí es donde me empecé a mover, ¿no? Me fui a hacer una certificación en ISO 28000, por ejemplo, de la cadena logística, y ahí conozco otro grupo de gente diferente, ¿no? En sistemas de calidad. Y entonces empiezo a encontrarle toda la pertinencia a esto. Ya hace poco que estaba en tu grupo leyendo justamente noticias, digo, qué diferente ves la seguridad cuando antes veías un accidente y a lo mejor hasta te persinabas de cuántas personas pudieron salir lesionadas. Y hoy en estos grupos ves un accidente y empiezas a pensar cómo podría haber no pasado este accidente, qué podríamos estar haciendo para que eso mejorara, ¿no? Entonces, esos análisis forman parte de algo muy enriquecedor que me parece que la seguridad privada hoy en día le puede dar algo que es un núcleo tan cerrado, porque también para hacer seguridad tienes que cuidar. O sea, no puedes decirle a todo el mundo cómo haces estrategia, no puedes decirle a todo el mundo cómo lo vas a lograr, pero sí puedes decirle a la gente cómo sí te ayudan, ¿no? ¿Cómo sí ayudo cuando hay un accidente? ¿Ayudo parándome, no parándome? ¿Cuándo sé que puedo ayudar? Aún esos detalles. Y fíjate que hablando del grupo, hace unos 3 días a uno de nuestros usuarios, un colega, es director de la Academia de Policía en Oaxaca, Policía Federal, nos dice,
que le roban a su hijo, que le depositan un cheque de 5,000 pesos por su Nintendo, o su Xbox, y no se da cuenta el niño de 17 años que dice, sabor buen cobro, lo da y pues lo pierde, se queda sin su Nintendo, se queda sin él. Y de verdad, ahí entró, de hecho, Luis Miguel, a quien le mando un fuerte abrazo, y le dice, oye, vamos a denunciarlo. Yo me comprometí con él, digo, mira, la verdad es que esto se me hace bien cruel, que yo no veo a mi hijo que se quede sin su juego, sin su dinero. Déjame preparar algo para los niños, para que se pongan abusados, porque hoy por hoy son muy inteligentes. Entonces, esta foro, la comunicación es básica en todo, mi querida Perla. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando, y lo que me queda de ti es que tú te atreves, o sea, ni le piensas, dices, a ver, oye, es que es de hombres, dices, no, ¿sabes qué? Pues, sí, pero pues qué bueno, ¿no? Vamos a entrarle, y no con la bandera femenina, sino vamos a divertirnos, somos casi una familia, la verdad, ¿eh? Tú lo sabes, que la gente que estamos aquí nos queremos, bueno, es casi en su mayoría, y comemos, compartimos, que si viene a la fiesta de fin de año. Entonces, yo toda esa parte te celebro, y te pregunto, ¿algún mentor que hayas tenido, que tengas, que digas, bueno, desde mis inicios yo mencionabas a, ay, A Javier, a Coparmex, Armando Zúñiga. Armando Zúñiga, Sí. un gran ejemplo, porque él, así con esa honestidad, dice, no, pues yo entré aquí porque me quedé sin trabajo, y ahora ve a dónde llega, cómo nos representa y a dónde está llegando. Entonces, y tú también eres otro gran ejemplo. ¿Algún mentor que hayas tenido, o que sigas teniendo, o alguien que digas, yo le copié, de todos aprendemos? ¿Alguno que quieras hacer mención? Bueno, me parece que hay muchísimos mentores. Yo más bien les digo, y creo que tú eres también dentro de mi lista, yo lo que les digo es, cuando yo empiezo a entrar en el medio de seguridad, lo primero es que me llena la vida de las personas que me anteceden. Por eso tu programa se me hacía, o sea, algo brutalmente impactante y muy inspirador. Porque yo puedo decirte, Lucy Rivero, por ejemplo, que es otra de las mujeres. Yo, cuando me reuní con ella para escuchar su historia, cómo fue que trascendió, cómo le impulsaba, porque en Alas ella tuvo algo muy impactante de hacer estos lugares de capacitación, ¿no? Que tampoco son tan vistos acá, ¿no? No es que lleguemos, y ahorita te voy a aventar una idea muy salvaje, ¿no? Imagínate tú un campus, ¿no? Una UNAM, pero que fuera de guardias de seguridad privada, por decirte algo, Wow. ¿no? Pero ella en esa, ¿cómo voy haciendo esto, no? De ahí voy contactando con otras historias, por ejemplo, Andrea Fletcher de Expo Seguridad, que también van siendo muestras líderes que fueron haciendo, o sea, se fueron atreviendo, creo que esa es la palabra, ¿no? Se fueron atreviendo. Y de ahí, por ejemplo, Yolanda Bernal, ¿no? El poder platicar con Yolanda, el poder platicar con Vero. Entonces, no te diría que una sola persona, me parece que cada persona, sin excepción, sin importar que tenga un gran cargo, que tenga el cargo, la posición, que solo sea profesional y que por eso se sumó a la asociación, me parece que todos ellos fueron marcando un camino muy importante. Te digo, de los que me acompañó desde el día uno, y que hoy sigue conmigo, sí es Javier Fernández. Okay. Él fue presidente de Alas también. Y él además, bueno, que compartimos el tema de incendio, que compartimos esa locura de profesión. Sí puedo decir que él fue uno de ellos. Recién, por ejemplo, en Guadalajara, y te lo tengo que decir, cuando a mí me llaman a Guadalajara al foro de mujeres, que aparte nos fue increíble en ese foro, esa invitación la hace Naim Escalante. Él también me fue como, y él me decía, tú vas a poder lograr hacer muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ese foro porque él me decía no sé qué tantas cosas. Yo le decía, sí, pero yo tengo a mi hija y me tengo que regresar. Entonces yo llego, doy la plática y me fui. Y así fueron muchas de estas personas teniendo esas injerencias. También puedo decirte Alberto Álvarez. Él es, por ejemplo, de nuestro CEO de Alas Internacional. O sea, Alberto, una visión de negocio. Cuando yo lo escuchaba hablar, que nos sentábamos a ver cómo íbamos a desarrollar un programa, y me parece que el poder tocar base con todas estas personalidades, porque en realidad ellos, además que llevamos una trayectoria muy paralela, solamente que yo la fui llevando no desde la parte de las asociaciones, sino más bien desde cómo se iba construyendo cada proyecto que se iba integrando.
Entonces sí creo que hay muchos nombres y no quiero dejar aparte fuera Sí. a ninguno de ellos, pero en eso sí, lo que decías apenas, los diplomados que se están haciendo, que antes no teníamos acceso. A mí me tocó hacer este diplomado de la UP, que lo hizo Asume, me tocó hacerlo con Armando Zúñiga, con Jorge Septién. O sea, imagínate estar escuchando de ellos cómo su visión de negocio, esa es la visión que no tiene género. O sea, tú los escuchas hablar y esa visión no tiene. Entonces, creo que a veces la barrera que nos ponemos las mujeres somos nosotras en pensar que existe una barrera. Y seguramente te la vas a encontrar, porque sí te la vas a encontrar. Pero también habemos muchas mujeres hoy en día en el gremio que podemos hacer ese frente para decirte, oye, vete por aquí, vete por acá, empieza a ver los programas de mentoría, ¿no? Así muy especializado, donde dices, yo como mentora me voy acá. Y la última persona que me gustaría mencionar es César Parvat, y quiero compartirles la pregunta que él me hizo cuando yo fui a mi primer coaching empresarial con él. Adelante. Me preguntó, oye, Perla, si tú tuvieras ahorita en tus manos $1 millón, ¿qué harías con él? Si yo ahorita te saco un cheque y te digo, Perla, toma $1 millón, ¿tú qué vas a hacer con ese $1 millón? Y yo lo que le contesté en ese momento, fíjate lo que son las cosas, le dije, pues muy fácil, lo donaría. Y se me quedó viendo así como diciendo, ¿cómo? Sí, a ver, otra vez te la voy a volver a preguntar. Me parece que las personas de pronto estamos un poco peleadas con el dinero, con el éxito, porque eso trae consigo una serie de dificultades más que sortear. Cierto. Entonces, esa pregunta para mí fue definitiva y determinante en lo que yo empecé a hacer en la seguridad, porque dije, cierto, ¿qué estamos haciendo por el mundo? Es muy importante, pero la seguridad está siendo la causa y además está siendo el ingreso de muchísimas familias. Y de pronto el que perdamos el miedo a que tengamos a alguien muy bien capacitado, el que tengamos un vigilante muy capacitado, que sepa primeros auxilios, que sepa, entonces le empiezas a cambiar cómo concebimos la seguridad privada en nuestro país. Entonces te diría que estos coaches y mentores, además de ser los del gremio, yo siempre les recomiendo, tomen a alguien más de fuera para que les ayude a tener otra forma de entenderse, de poder entender a la gente, de acercarse. Y el éxito que yo he visto en que me recibieran tan bien es que la gente me recibió también porque también se atrevieron a compartirme lo que ellos son como personas. O sea, más allá de que es el presidente, ¿no? Sí. El otro. Entonces, el que me hayan dado la apertura a conocer eso que pueden ser sus miedos más sensibles, ¿no? O sus victorias, las más difíciles de ganar. Además, los chismes del gremio que son increíblemente disfrutables. O sea, te puedes aventar horas ahí en el lavadero, tres horas de lavadero. Entonces, eso también se disfruta. Existe en este gremio y en todos, ¿no? Pues la verdad es que es constancia, el atreverse y el hacer las cosas con gusto, ¿no? Yo cuando llego a escuchar a Iván Ivanovich, dices, oye, pues es un gusto porque siempre está de buen humor, sí. Le gusta lo que hace y de verdad me sigues no sorprendiendo. Me encanta estar platicando contigo, mi querida Perla. Oye, algo más. ¿Cómo está esta colaboración con la Asociación Mexicana de Niños Robados? ¿Qué estás haciendo? Porque eso yo desde ya te lo celebro, que hagas algo por alguien, que no nada más digas yo, sino por México y en este caso los niños, esta Asociación de Niños Robados y Desaparecidos. ¿Cuál es tu participación, mi querida Perla? Mira, ahí todo también comienza desde, no vas a decir, bueno, esta mujer todo le pasa y de ahí comienza todo, pero en la asociación yo me acerco por Seguridad por México. Seguridad por México es una iniciativa que el maestro Bernardo Gómez del Campo impulsa, donde hay muchos empresarios de seguridad privada coincidentemente. Y dicen, ¿cómo le hacemos para dejarnos de quejar de seguridad y cómo hacemos para hacer algo mejor por el país? A mí me toca que me inviten a patrocinar un evento que están conmemorando las Olimpiadas. Yo llego ahí al evento como con mi empresa y acabo siendo maestro de ceremonias, porque creo que ¿no? O sea, nadie sabe cómo llegué, pero yo llegué a ayudar. Y justo en el marco de ese evento es que me ponen mi nickname de Perla Sin Pretextos, que me pongo yo a transmitir. Además me dicen, oye, presenta la orquesta sinfónica. Yo dije, ¿yo qué voy a presentar a la orquesta? O sea, no sé muchas cosas, pero hay muchas de las que no sé y esa es una de mis áreas de oportunidad, ¿no?
Entonces me dan así, ya sabes, el Beethoven 5:27, y yo dije, esto será como la Biblia, versículos, ¿no? Movimientos. Y estábamos o sea, frío. Entonces yo muy formal me quito mi abrigo para subirme a transmitir y estaba transmitiendo en vivo con el frío. Y de ahí en una entrevista de radio posterior, Nettie Crafts me dice, oye, yo te veo por todos lados, Perla, y creo que lo que siempre ha pasado contigo es que no le pones un pretexto a nada. O sea, yo te veo y digo, ahí viene otra vez esta mujer sin pretextos. Y de ahí nace justamente mi nickname. Entonces yo me acerco ahí a Seguridad por México, empiezo a conocer personas que están haciendo diferentes cosas, prevención de abuso infantil, diferentes líneas que tiene Seguridad por México. Ujú. Conozco ahí a Ricardo Nava, Elizabeth Martínez, y ellos en sus asociaciones se dedican a la búsqueda de personas. Entonces empiezo a acompañarlos, vamos a ver a la maestra Sol para ver cómo están haciendo, qué se puede hacer, y empezamos a hacer vínculo con las autoridades, empezamos a fomentar lo que ellos ya tienen de mucha trayectoria buscando en campo, y así es como yo empiezo a sumarme con ellos. Oye, pues vamos a ver si hacemos una entrevista, una cita, los acompaño, que vamos a los foros, y así es como empiezo con ellos y a tratar de facilitarles lo que en mi posibilidad estuviera, ¿no? Claro. Si era tema contable, pues contable. Si era tema de ir y llegar a saludar, pues ir, llegar y saludar. Si era hablar con las familias, me tocó una gran oportunidad de hablar con algunas familias, ya sea para intervenir, ¿no? Psicológicamente, para mandar a mi gente de la empresa, y creo que muchas empresas de seguridad privada se han sumado de pronto a esto, a decir, oye, se perdió alguien, pues mando, ¿no? A mis patrullas, a mis vigilantes, vamos a ver si lo vemos. Entonces empieza a hacer ahí un poco esa conexión. Y incluso uno de las personas que colabora con nosotros en la empresa le digo, oye, tú estudiaste Derecho, ¿te quieres ir? Van a ir a reconocer un cuerpo desafortunado de una familia que viene de Mérida. Es recoger a la familia, llevarlos al CEMEFO, que reconozcan a la persona desaparecida, llevarlos a que coman, ¿no? Llevarlos. Y entonces eso es lo que ha sido esta colaboración. O sea, en lo que esté en mis manos, de pronto las familias no tienen con qué buscar, ¿no? Entonces el que digas, yo le estoy donando unas hojas, unas impresiones, ¿no? Algo de dinero, que se hospeden en ese lugar, yo les pago el hospedaje. Todo eso forma parte de lo que ahí las asociaciones civiles, ahí es donde sí cabemos, ¿no? Porque al final sería muy difícil que le pidas al gobierno que él interviniera en esos momentos tan difíciles, tan sensibles, que aparte son muy específicos, ¿no? Sí, muy. Wow, el hecho de ya de estar con una familia que su hijo está desaparecido, dices, uno tocó madera, Sí. pero es una gran labor que estás haciendo y que celebro y alabo. De verdad, muchas felicidades, mi querida Perla. Se nos acaba el tiempo, No puede ser. pero sí, tenemos nos tienes que hablar. ¿Qué le recomiendas a todas estas damas que están iniciando y que ven y que todavía ven así al hombre de seguridad? ¿Qué deban de hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? ¿Cuáles serían tus palabras para ellas que triunfen, que lleguen, que se atrevan? Bueno, lo primero que les digo es, hay talentos que tenemos que sí son por género, esa es una realidad, ¿no? Y que aunque podemos desarrollarlos más o menos, sí tenemos mucho que complementar. Entonces, la primera invitación no es llegar a competir, no es llegar a demostrar que Perla es mejor que Juan, es más bien llegar a decirle a Juan lo que Perla puede hacer para mejorar un proceso, porque podemos, nosotros o nosotras, ¿no? Desde nuestro lugar, vemos la seguridad diferente, ¿no? Porque de manera natural, tengan o no tengan hijos, estén casadas, no estén casadas, de manera natural vivimos en una ciudad en donde la violencia contra la mujer es de todos los días. Sí, ¿no? Algo que aprendí de Tere Torres, que es otra gran colega, que también les digo, síganla, o sea, métanse a escucharla porque empiezas a escuchar otro discurso también distinto. Ella dice, ¿cuándo fue la última vez que tus hijas o tus, ¿no? o que tu mamá o que tú como mujer te sentiste segura de salir a la calle? O sea, yo no hay día que no salga, y por más que digo, ahora sí ya voy segura, me siento segura, soy segura, salgo segura, y cuando voy caminando, ¿no? Y veo de pronto una persona en la calle rara, no puedo evitar sentirme vulnerada como mujer. Entonces, es ir rompiendo este mito, es irnos preparando, como bien lo decías, en hacer prevención, es irnos empapando de lo que están haciendo las personas, es empaparnos de qué estamos haciendo en materia de normatividad y perder este miedo a saber y a traducir la información. Fíjate que un fuerte de las mujeres es que tenemos una facilidad
para encontrar puntos que se conecten en la información. O sea, a lo mejor dice alguien, oye, yo no tenía la menor idea de lo que era que los precios del jitomate o del aguacate se estén yendo al cielo. Entonces tú como mujer, si es que eres de las que vas al súper, porque me acuso que yo no soy de las que voy al súper, pero estoy en ese proceso de aprendizaje. Okay. El hecho de que tú sepas eso y de pronto entiendas la industria del aguacate y lo cruces con la cadena logística y lo cruces con lo que pasa en un nivel restaurantero, entonces ya vas buscándole otras aristas diferentes. Entonces no perder de vista que hay una parte complementaria que venimos a tener, y es que antes no era que no quisieran darnos un espacio, simplemente nuestra mirada y las cifras lo dicen. Si yo les digo ahorita, a ver, imagínense un hacker, siendo muy honestos, ¿quién se imaginó un hacker mujer? No. Y tú te metes a buscar, y más, ¿no? Te metes a buscar las estadísticas y dices, no hay mujeres estudiando tampoco para hacer carreras de ciberseguridad. Sí, sí, entonces, cierto. Desde el momento que yo como mujer digo, a mí me gustan los fierros, a mí me gustan, no es como mi hermana Carly, es ingeniera, le gustan los fierros, ya lo identificó, pues a darle con eso. Entonces, hoy en día, siempre habíamos hablado de la seguridad desde los hombres que están ahí, porque aparte los hombres te dan una seguridad y es real que te la dan, o sea, esa no se la vamos a quitar. Yo no me siento igual de segura si salgo a la calle yo sola a que tú vengas conmigo, a que yo fuera con una amiga. Entonces también tenemos que visualizarnos desde otro lugar, en cómo voy a construir mi esfera de seguridad, quiénes van a ser las personas que sean mis mentores, con quiénes me puedo apoyar. Pero la industria de seguridad es como cualquier otra industria. Eso es, creo que, el primer mito que nos tenemos que quitar. Pero hay que estudiar. Gracias a Dios hoy te puedes poner a estudiar desde cero. Para eso están las certificaciones de ASIS, efectivamente. Sí, sí. ¿No? Te puedes ir a desayunar, a un desayuno de una asociación, la que te guste y la que quieras de seguridad, ¿no? Como invitado, como lo que sea. Y ahí puedes ir viendo cómo hacer carrera, porque hoy sí te puedes preparar. Entonces yo lo que les digo es, sí hace falta que haya más mujeres, porque no es que el medio las haya cerrado. O sea, yo no he escuchado tampoco en el medio que alguien me dijera, oye, Perla, mira, ahí viene una mujer, dile que ella no va a entrar. O sea, ¿no? Como yo les decía a las mujeres en prisión, que de pronto llego a hacer ahí algunos trabajos en prisión, les decía, miren, cuando ustedes salgan de la cárcel, las únicas que van a salir que estaban en la cárcel, las únicas que van a saber son ustedes. Yo nunca he visto que alguien de nosotros lleguemos a un puesto de tacos a preguntarle al que está sirviéndome el taco si él es ex convicto de algún lado. Realmente en México, aunque la desconfianza sigue siendo lo que más nos está doliendo, una de las formas de cerrar esta brecha de desconfianza es que veamos que hay más participación, tanto de mujeres como de hombres, y se tiene que decir, porque si no lo nombramos, sí, no pues se va a dar. No se va a dar. Entonces, mientras más se atrevan a estar, y van a fracasar igual seguro muchísimas empresas, pero no porque sean mujeres va a fracasar la empresa. O sea, tiene que ver con aprender un modelo de negocios, ¿no? Imagínate que en la visión de escuchar cómo lo hacen otros empresarios, tú puedas decir, ese camino no se me había ocurrido que lo podía hacer, ¿no? Entonces, y hay muchísimas instructoras mujeres en vigilantes. Sí. O sea, muchísimas instructoras mujeres, pero nos quedamos con el soy instructora y ya, ¿no? O sea, hice mi parte, ¿no? Y hay muchísimos caballeros también que son altamente sensibles y que hacen una gran labor cuando se trata de conectar. Entonces, yo le estoy apostando a que lo que ya sabemos y conocemos, no tengamos miedo a decir de lo que sabemos y de lo que conocemos, ¿no? Lo mismo, yo esa invitación les dejo. Yo estudié, y bueno, ya tú dijiste ahí todo mi serie de cosas que estudié, y cualquiera diría, bueno, a ver, la mujer no estudió administración de empresas y está administrando una, ¿no? No estudió para instalar un sistema contra incendio, pero ha pasado las certificaciones aunque no sea ingeniero. Entonces, todo esta diferencia que yo le he encontrado, para mí yo me he podido enriquecer como ser humano con cada una de las cosas que estudié, y eso me permite llegar a aprender de este medio. Y creo, coincidirás conmigo que toda la gente, sin importar la carrera que estudie, a donde va a trabajar, salvo los que sí son hackers, porque ellos iban a usar mucho de su conocimiento, pero de ahí en fuera, casi todas las demás carreras te van a dar cómo relacionarte con la gente. Hoy en día, si ustedes aprenden a relacionarse con la gente, tienen un área de oportunidad en la seguridad. Entonces no perdamos de vista que lo que ya estamos reconociendo que existe, de un lado,
hoy es momento de que se agreguen, o sea, que se multipliquen esas fuerzas. ¿No? Pues sí, salir de la cápsula, perder el miedo, atreverse y darse el tiempo, ¿no? Que si es que no tengo tiempo y dice uno, yo veo personas que digo, oye, ¿qué horas duermes, no? Los veo a las 4 de la mañana en el WhatsApp. Saludos a mi querida Verónica, a Baritere, a Patti Fresnedo, a Susi Fresnedo. Ya hay muchas mujeres aquí que se han atrevido. Entonces, bueno, pues miren, qué mejor que se los diga la mismísima Perla sin pretextos, de que no hay pretexto, sí se puede, atrévanse, salgan de su área de confort y quítense la cápsula y va. ¿Por qué? Porque México nos necesita, porque tú te puedes desarrollar más y date cuenta de todas las capacidades, descúbrelas y esto va a ser atreviéndote, ¿verdad, mi querida Perla? Atreviéndose y no se puede de otra manera. Pues, mi querida Perla, es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias. Me gustó la entrevista. El escucharte es un deleite de ver cómo se atreven. Yo ya ahorita saliendo a ver lo que voy a hacer, hombre. Muchas gracias por ese ánimo. Muchas gracias por tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Y esperemos que en algún momento podamos tener aquí no debate, alguna mesa de análisis de puras mujeres como tú, triunfadoras. Y muchas gracias por venir nuevamente, mi querida Perla. Que tengas excelente miércoles. Recuerden que el próximo miércoles estamos aquí con ustedes. Eso lo vamos a quitar, Vic, porque no fue así. Muchas gracias, mi querida Perla. Y síganos escuchando lunes y miércoles de entrevistas. Recuerden que este es un espacio abierto para todos los profesionales de seguridad que tenemos que aprender. La vida es un aprendizaje y aprendemos de todos. Hoy yo me llevo mucho aprendizaje de mi querida Perla y bueno, pues no nos queda más que desearte que tengas un excelente día. Mi querida Perla, si gustas despedirte de nuestra audiencia. Sí, por supuesto. Pues primero, si ya están aquí, pues ya estamos en el mismo camino. Sí. Entonces recuerden que vamos a allanar el camino de los que vienen atrás. Hay que quitarnos el mito de que cuando alguien ya hizo algo, tenemos que llegar a quitarlo y empezar de cero, ¿no? Dejemos de buscarle luego el hilo negro porque sentimos que todo el tiempo le estamos buscando. Entonces, conéctense con lo que estás haciendo, ¿no? Conéctense con cada persona que está cerca de ustedes, porque hoy eso necesitamos que ocurra en nuestro país. Para hacer seguridad tiene que haber empatía. Entonces, estos programas y estos espacios, te quiero felicitar con tu misma audiencia y el que nos escuchen, porque esta empatía es lo que va a generar estos cambios tan importantes que vienen en todos los niveles, ¿no? Ambiental, económico, político, pero sobre todo en la cercanía. Atrévanse a entrarle al mundo de la seguridad y ahí me van a encontrar seguro, van a encontrar a muchísimas colegas, van a encontrar a muchísimos colegas y si uno se prepara, lo puede lograr, claro que sí lo puede lograr, ¿no? Eso es lo que les diría. Pues ya está dicho. Nuevamente, muchas gracias, mi querida Perla. Que tengas excelente día y por aquí nos vemos y nos escuchamos. Y recuerda, tú, al topón.